Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a su canal Más cerca de Cristo. Estamos en épocas difíciles y somos llamados a ser una luz en medio de tanta oscuridad. Pronto finalizará un nuevo año y podemos hacernos la pregunta de qué hemos hecho en favor de todos aquellos que necesitan una mano ayudadora. La necesidad de un mundo que muchas veces no vemos, porque desde la comodidad de nuestros hogares nos enfocamos en otras cosas. Este video cambiará totalmente la perspectiva que tenemos sobre el tema más humano que podemos enfrentar. Hoy, al abrir este video y escucharlo hasta el final, cambiará tu vida. Termina un nuevo año y cada vez estamos más cerca de la Canaán celestial. Sin embargo, es nuestra labor y nuestra misión continuar. ¿Vendrá un nuevo año? ¿Seguiremos igual? Si tu respuesta es que no, y que deseas hacer algo diferente en tu vida, este video es para ti. Compártelo con todos tus contactos, amigos y familiares. Muchas personas desean recibir un mensaje como este, y nosotros podemos ser emisarios de buenas nuevas. Que el Señor nos ilumine en este estudio. Comencemos. La necesidad del mundo. Cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de Él, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la humanidad, de todo el mundo. En los encumbrados y los humildes, los más honrados y los más degradados, veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que Él había venido a traer. Almas que necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy existe la misma necesidad. Hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó para los dolientes y pecaminosos. Hay, a la verdad, una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado. Está lleno de personas que necesitan que se las atienda. Los débiles, impotentes, ignorantes, degradados. Muchos de los jóvenes de esta generación, aún en las iglesias, instituciones religiosas y hogares que profesan ser cristianos, están eligiendo la senda que conduce a la destrucción. Por medio de costumbres intemperantes, se acarrean enfermedades, y por la codicia de obtener dinero para sus costumbres pecaminosas, caen en prácticas ímprobas. Arruinan su salud y su carácter. Enajenados de Dios y parias de la sociedad, esos pobres seres consideran que no tienen esperanza para esta vida ni para la venidera. Han quebrantado el corazón de sus padres y los hombres los declaran sin esperanza. Pero Dios los mira con compasiva ternura. Él comprende todas las circunstancias que los indujeron a caer bajo la tentación. Constituyen estos seres errantes una clase que exige labor. Lejos y cerca, no solo entre los jóvenes, sino entre los de cualquier edad, hay almas sumidas en la pobreza, la angustia y el pecado, a quienes abruma un sentimiento de culpabilidad. Es obra de los siervos de Dios buscar estas almas, orar con ellas y por ellas, y conducirlas paso a paso al Salvador. Pero los que no reconocen los requerimientos de Dios no son los únicos que están en angustia y necesidad de ayuda. En el mundo actual, donde predominan el egoísmo, la codicia y la opresión, muchos de los verdaderos hijos de Dios están en menester y aflicción, en lugares humildes y miserables, rodeados por la pobreza, enfermedad y culpabilidad. Muchos están soportando pacientemente su propia carga de dolor y tratando de consolar a los desesperados y pecadores que los rodean. Muchos de ellos son casi desconocidos de las iglesias y los ministros, pero son luces del Señor que resplandecen en medio de las tinieblas. El Señor los cuida en forma especial e invita a su pueblo a ayudarles a aliviar sus necesidades. Donde quiera que haya una iglesia, debe dedicarse atención especial a buscar esta clase y atenderla.
el trabajo por las clases superiores, y mientras trabajemos por los pobres, debemos dedicar atención también a los ricos, cuyas almas son igualmente preciosas a la vista de Dios. Cristo obraba en favor de todos los que querían oír su palabra. No buscaba solamente a los publicanos y parias, sino al fariseo rico y culto, al noble judío y al gobernante romano. El rico necesita que se trabaje por él con amor y temor de Dios. Con demasiada frecuencia confía en sus riquezas y no siente su peligro. Los bienes mundanales que el Señor ha confiado a los hombres son con frecuencia una fuente de gran tentación. Miles son inducidos así a prácticas pecaminosas que los confirman en la intemperancia y el vicio. Entre las miserables víctimas de la necesidad y el pecado se encuentran muchos que poseyeron en un tiempo riquezas. Hombres de diferentes vocaciones y posiciones en la vida han sido vencidos por las contaminaciones del mundo, por el consumo de bebidas alcohólicas, por la complacencia de las concupiscencias de la carne, y han caído bajo la tentación, mientras que estos seres caídos excitan nuestra compasión y reciben nuestra ayuda. ¿No debiera dedicarse algo de atención también a los que no han descendido a esas profundidades, pero que están asentando los pies en la misma senda? Hay millares que ocupan posiciones de honor y utilidad, que están practicando hábitos que significan la ruina del alma y del cuerpo. ¿No deben hacerse los esfuerzos más fervientes para ilustrarlos? Los ministros del Evangelio, estadistas, autores, hombres de riquezas y talento, hombres de gran habilidad comercial y capaces de ser útiles, están en mortal peligro, porque no ven la necesidad de la temperancia estricta en todas las cosas. Debemos atraer su atención a los principios de la temperancia, no de una manera estrecha o arbitraria, sino en la luz del gran propósito de Dios para la humanidad. Si pudiera presentárseles así los principios de la verdadera temperancia, muchos de las clases superiores reconocerían su valor y los aceptarían cordialmente. Hay otro peligro, al cual están especialmente expuestas las clases ricas, que constituyen un campo de trabajo para el misionero médico. Son muchísimos los que prosperan en el mundo sin descender a las formas comunes del vicio, y sin embargo son empujados a la destrucción por el amor a las riquezas. Absortos en sus tesoros mundanales, son insensibles a los requerimientos de Dios y a las necesidades de sus semejantes. En vez de considerar su riqueza como un talento que ha de ser usado para glorificar a Dios y elevar a la humanidad, la consideran como un medio de complacerse y glorificarse a sí mismos. Añaden una casa a otra, un terreno a otro, llenan sus casas de lujo, mientras que la escasez recorre las calles y en derredor de ellos hay seres humanos que se hunden en la miseria, el crimen, la enfermedad y la muerte. Los que así dedican su vida a servirse a sí mismos no están desarrollando los atributos de Dios, sino los de Satanás. Estos hombres necesitan que el Evangelio aparte sus ojos de la vanidad de las cosas materiales para contemplar lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender el gozo de dar, la bienaventuranza de convertirse en colaboradores de Dios. Las personas de esta clase son con frecuencia las más difíciles de alcanzar, pero Cristo preparará medios por los cuales puedan ser alcanzadas. Busquen a estas almas los obreros más sabios, llenos de confianza y esperanza. Con la sabiduría y el tacto nacidos del amor divino, con el refinamiento y la cortesía que resultan únicamente de la presencia de Cristo en el alma. Trabajen por los que, deslumbrados por el brillo de las riquezas terrenales, no ven la gloria del tesoro celestial. Por esfuerzos hechos con sabiduría y amor, más de un hombre rico será despertado hasta el punto de sentir su responsabilidad para con Dios, cuando se les haga entender claramente que el Señor espera que ellos alivien como representantes suyos a la humanidad doliente. Muchos responderán y darán de sus recursos y su simpatía para beneficio de los pobres.
Cuando sus mentes sean así apartadas de sus propios intereses egoístas, muchos serán inducidos a entregarse a Cristo. Con sus talentos de influencia y recursos, se unirán gozosamente en la obra de beneficencia con el humilde misionero que fue agente de Dios para su conversión. Por el uso correcto de su tesoro terrenal, se harán tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Se asegurarán el tesoro que la sabiduría ofrece, sólidas riquezas y justicia. Al observar nuestra vida, los habitantes del mundo se forman su opinión de Dios y de la religión de Cristo. Todos los que no conocen a Cristo necesitan que los principios elevados y nobles de su carácter sean mantenidos constantemente delante de ellos en la vida de aquellos que le conocen. Satisfacer esta necesidad, llevar la luz del amor de Cristo a los hogares de los grandes y los humildes, de los ricos y los pobres, es el alto deber y precioso privilegio del misionero médico. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Cristo a sus discípulos, y en estas palabras hablaba a sus obreros de hoy. Si sois la sal, hay propiedades preservadoras en vosotros, y la virtud de vuestro carácter tendrá una influencia salvadora. Restauremos al caído, aunque un hombre se haya hundido hasta las mismas profundidades del pecado, hay posibilidad de salvarlo. Muchos han perdido el sentido de las realidades eternas, perdido la semejanza de Dios, y no saben si tienen un alma que ha de ser salvada. No tienen fe en Dios ni confianza en el hombre, pero pueden comprender y apreciar los actos de simpatía práctica 497 y de ayuda. Su corazón se conmueve cuando ven a uno que, sin ser movido por el amor a la alabanza terrenal ni a la compensación, entra en sus hogares miserables para atender a los enfermos, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y señalarles tiernamente a aquel de cuyo amor y compasión el obrero humano es tan solo el mensajero. Al ver esto, esas personas experimentan gratitud. Se enciende la fe en su corazón. Ven que Dios tiene interés en ellas y están dispuestas a escuchar cuando se les abre su palabra para explicársela. Los ángeles están ayudando en esta obra de restaurar a los caídos y hacerlos volver a aquel que dio su vida para redimirlos, y el Espíritu Santo coopera con el ministerio de los agentes humanos para despertar las facultades morales, obrando sobre el corazón, reprendiéndolo y convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. A medida que los hijos de Dios se dediquen a esta obra, muchos se asirán de la mano extendida para salvarlos. Serán constreñidos a apartarse de sus malos caminos. Algunos de los rescatados podrán, por la fe en Cristo, elevarse a altos puestos de servicio y llevar responsabilidades en la obra de salvar almas. Conocen por experiencia las necesidades de aquellos por quienes trabajan y saben cómo ayudarles. Saben qué medios son los mejores para reconquistar a los que perecen. Están llenos de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. El amor vivifica su corazón y le comunica energía para elevar a otros que no podrían levantarse sin ayuda. Aceptando la Biblia como su guía y al Espíritu Santo como su ayudador y consolador, hallan una nueva carrera abierta delante de sí. Cada una de esas almas que se añade a la fuerza de los obreros, provista de facilidades e instrucción que le permitan salvar almas para Cristo, colaborará con los que le trajeron la luz de la verdad. Así se honrará a Dios y se hará progresar su verdad. El mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El amor de Dios abarca a toda la humanidad. Cristo, al enviar a sus discípulos, dijo: «Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura.
Cristo quería que se hiciese en favor de los hombres una obra mayor que la que se había visto hasta entonces. No quería que tan grande número de personas decidiese permanecer bajo la bandera de Satanás y quedar alistado entre los que se rebelaban contra el gobierno de Dios. El Redentor del mundo no quería que la herencia que él había comprado viviese y muriese en sus pecados. ¿Por qué, pues, son tan pocos los alcanzados y salvados? Es porque tantos de los que profesan ser cristianos están obrando en forma similar al gran apóstata. Millares de los que no conocen a Dios podrían estar hoy regocijándose en su amor si los que aseveran servirle obrasen como Dios obró. Las bendiciones de la salvación, tanto temporales como espirituales, son para toda la humanidad. Son muchos los que se quejan de Dios porque hay tanta necesidad y dolor en el mundo. Pero Dios no quiso nunca que existiese esta miseria. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros lloraran por pan. El Señor es un Dios benévolo. Proveyó abundantemente para las necesidades de todos, y por medio de sus representantes, a quienes ha confiado sus bienes, quiere que las necesidades de todas sus criaturas sean suplidas. Lean los que creen la palabra de Dios, las instrucciones contenidas en Levítico y Deuteronomio. Allí aprenderán qué clase de educación se daba a las familias de Israel. Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser santo, separado de las naciones que no le conocían, debía tratar bondadosamente al extranjero. No debía despreciarlo porque no pertenecía a Israel. Los israelitas debían amar al extranjero, porque Cristo iba a morir tan ciertamente para salvarlo como para salvar a Israel. En sus fiestas de agradecimiento, cuando recordaban los israelitas las misericordias de Dios, el extranjero había de recibir la bienvenida. En el tiempo de la mies, se debía dejar en el campo una porción para el extranjero y el pobre. Así los extranjeros podían participar también de las bendiciones espirituales de Dios. El Señor Dios de Israel ordenó que fuesen recibidos si querían elegir la sociedad de los que le reconocían. De esta manera aprenderían la ley de Jehová y le glorificarían mediante su obediencia. Hoy también Dios desea que sus hijos impartan bendiciones al mundo, tanto en las cosas espirituales como en las temporales. Para cada discípulo de toda época fueron pronunciadas estas preciosas palabras del Salvador: ríos de agua viva correrán de su vientre. Pero en vez de impartir los dones de Dios, muchos de los que profesan ser cristianos se enfrascan en sus propios intereses estrechos y privan egoístamente a sus semejantes de las bendiciones de Dios. Mientras que en su providencia Dios ha cargado la tierra de sus bondades y llenado sus alfolíes con provisiones para sustentar la vida, hay por todas partes necesidades y miserias. Una providencia generosa ha puesto en las manos de sus agentes humanos bienes abundantes para suplir las necesidades de todos. Pero los mayordomos de Dios son infieles. En el mundo que profesa ser cristiano, se gasta en extravagante ostentación lo suficiente para suplir las necesidades de todos los hambrientos y vestir a todos los desnudos. Muchos de los que han tomado sobre sí el nombre de Cristo están gastando su dinero en placeres egoístas, en la satisfacción de los apetitos carnales, en bebidas alcohólicas y manjares suculentos, en casas, ropas y muebles lujosos, mientras que dedican apenas una mirada de compasión y una palabra de simpatía a los dolientes. Un gran campo misionero. Cuánta miseria existe en el corazón mismo de nuestros países llamados cristianos. Pensemos en la condición de los pobres en nuestras grandes ciudades. Hay allí multitudes de seres humanos que no reciben siquiera el cuidado o la consideración que se otorga a las bestias. Hay miles de niños miserables, haraposos y hambrientos, con el vicio y la degradación escritos en el rostro.
Hay familias hacinadas en miserables tugurios, muchos de los cuales son sótanos obscuros que chorrean humedad y suciedad. Nacen niños en aquellos terribles lugares. Los niños y los jóvenes no contemplan nada atrayente, ni perciben una vislumbre de las hermosas cosas naturales que Dios creó para deleitar los sentidos. Se deja a estos niños criarse y amoldar su carácter por preceptos viles, por la miseria y los malos ejemplos que los rodean. Oyen el nombre de Dios solamente en blasfemias. Las palabras impuras, los efluvios del alcohol y el tabaco, la degradación moral de toda clase, son las cosas que sus oídos y sus ojos perciben y pervierten sus sentidos. De estas moradas de miseria claman por alimento y ropa muchos que no saben nada de la oración. Nuestras iglesias tienen que hacer una obra de la cual muchos no tienen casi idea, una obra apenas iniciada hasta aquí. Tuve hambre, dice Cristo, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui huésped, y me recogisteis. Desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Algunos piensan que todo lo que se les exige es que den dinero para esta obra, pero están en un error. El dinero donado no puede reemplazar el ministerio personal. Es bueno que demos de nuestros recursos, y muchos más debieran hacerlo. Pero se requiere de todos un servicio personal proporcional a sus fuerzas y oportunidades. La obra de reunir a los menesterosos, los oprimidos, los dolientes, los indigentes, es la obra que cada iglesia que cree la verdad para este tiempo debiera haber estado haciendo desde hace mucho. Debemos manifestar la tierna simpatía del samaritano y suplir las necesidades físicas, alimentar a los hambrientos, traer a los pobres sin hogar a nuestras casas, pedir a Dios cada día la gracia y la fuerza que nos habiliten para alcanzar las mismas profundidades de la miseria humana y ayudar a aquellos que no pueden ayudarse. Cuando hacemos esta obra, tenemos una oportunidad favorable para presentar a Cristo el crucificado. Cada miembro de la Iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los que viven en su vecindario. Estudiad la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés en las cosas religiosas. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad interés en su bienestar espiritual, tanto como en el temporal. Presentad a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa y leed con ellos la preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y oraciones fervientes, conmoverá su corazón. Enséñese a los miembros de la Iglesia de hacer esta obra. Es tan esencial como salvar a las almas entenebrecidas de los países extranjeros. Mientras algunos se preocupan por las almas de países lejanos, preocúpense y trabajen con igual diligencia por la salvación de quienes los rodeen, todos los que se quedan en su país. Las horas que con tanta frecuencia se dedican a las diversiones que no refrigeran ni el cuerpo ni el alma, debieran dedicarse a visitar a los pobres, los enfermos y los dolientes, o a ayudar a algún necesitado. Dios no solo pide nuestra benevolencia, sino también nuestro comportamiento alegre, nuestras palabras de esperanza, nuestro apretón de manos. Mientras visitamos a los afligidos hijos de Dios, hallaremos a algunos que han perdido la esperanza. Devolvámosles la alegría. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leámosles la palabra de Dios. Sobre otros se extiende una tristeza que ningún bálsamo ni médico terrenal puede curar. Oremos por ellos y llevémoslos a Jesús. En ocasiones especiales, algunos ceden a un sentimentalismo que los lleva a movimientos impulsivos. Creen prestar así un gran servicio a Cristo, pero tal no es el caso. Su celo muere pronto, y entonces descuidan el servicio de Cristo. Lo que Dios acepta no es un servicio espasmódico. No son arrebatos de actividad emotiva lo que puede hacer bien a nuestros semejantes. Los esfuerzos espasmódicos para hacer bien causan con frecuencia mayor perjuicio
que beneficio. Los métodos de ayudar a los menesterosos deben ser considerados con cuidado y oración. Debemos pedir sabiduría a Dios, porque Él sabe mejor que los mortales de vista tan corta cómo debe cuidarse a las criaturas que Él ha hecho. Hay quienes dan sin discriminación a todo aquel que solicita su ayuda. En esto yerran. Al tratar de ayudar a los menesterosos, debemos esmerarnos por darles la ayuda debida. Ciertas personas continuarán haciéndose objetos especiales de la caridad mientras se les ayude. Dependerán de otros mientras vean algo de lo cual puedan depender. Dándoles más tiempo y atención que lo debido, podemos estimular su ociosidad, incapacidad, extravagancia e intemperancia. Cuando damos a los pobres debemos preguntarnos, ¿estoy estimulando la prodigalidad? ¿Estoy ayudándoles o perjudicándoles? Nadie que puede ganarse la vida tiene derecho a depender de los demás. El dicho, el mundo me debe el sostén, tiene en sí la esencia de la mentira, del fraude y el robo. El mundo no debe el sostén a nadie que pueda trabajar y ganarse la vida. Pero si alguno llega a nuestra puerta y pide alimento, no debemos despedirlo hambriento. Su pobreza puede ser el resultado de la desgracia. Debemos ayudar a los que con grandes familias que sostener tienen que luchar constantemente con la debilidad y la pobreza. Más de una madre viuda con sus niños privados del padre trabaja más de lo que sus fuerzas le permiten a fin de conservar a sus pequeñuelos consigo y proveerles alimento y ropa. Muchas madres tales han muerto por exceso de trabajo. Cada viuda necesita el consuelo de las palabras alentadoras, y muchas son las que debieran recibir ayuda material. Algunos hombres y mujeres de Dios, algunas personas de discernimiento y sabiduría, debieran ser designadas para atender a los pobres y menesterosos, en primer lugar, a los de la familia de la fe. Dichas personas deben dar a la Iglesia su informe y su parecer acerca de lo que debe ser hecho. En vez de estimular a los pobres a pensar que pueden conseguir que se les provea gratis, o casi gratis, lo que necesitan para comer y beber, debemos ponerlos en situación de ayudarse a sí mismo. Debemos esforzarnos por proveerles trabajo y, si es necesario, enseñarles a trabajar. Enséñese a los miembros de las familias pobres a cocinar, a hacer y arreglar su propia ropa, a cuidar debidamente su casa. Enséñese cabalmente a los niños y niñas algún oficio u ocupación útil. Debemos educar a los pobres para que se sostengan a sí mismos. Esto será un auxilio verdadero, porque no solo les dará sostén propio, sino que los habilitará para ayudar a otros. Es propósito de Dios que los ricos y los pobres estén estrechamente vinculados por los lazos de la simpatía y el espíritu servicial. Él nos invita a interesarnos en todos los casos de padecimiento y necesidad que lleguen a nuestro conocimiento. No pensemos que es rebajar nuestra dignidad atender a la humanidad doliente. No miremos con indiferencia y desprecio a los que han arruinado el templo del alma. Ellos son objeto de la compasión divina. El que los creó a todos tiene interés en todos. Aun los que han caído más bajo no están fuera del alcance de su amor y compasión. Si somos verdaderamente sus discípulos, manifestaremos el mismo espíritu. El amor, inspirado por nuestro amor hacia Jesús, verá en cada alma, sea pobre o rica, un valor que no puede ser medido por el cálculo humano. Revele en nuestra vida un amor superior a cuanto pueda expresarse en palabras. Con frecuencia, el corazón de los hombres se endurece bajo la reprensión, pero no puede resistir el amor que se les manifiesta en Cristo. Debemos invitar al pecador a no sentirse desechado de Dios. Invitémoslo a mirar a Cristo, que es el único capaz de sanar el alma leprosa de pecado. Revelémosle al desesperado y desalentado doliente que es prisionero de esperanza. Sea nuestro mensaje: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se me ha indicado que la obra misionera médica descubrirá en las mismas profundidades de la degradación a hombres que, aunque se han entregado a costumbres intemperantes y disolutas, responderán a la labor apropiada.
pero es necesario reconocerlo y estimularlos. Se necesita un esfuerzo firme, paciente y ferviente para elevarlos. No pueden restaurarse a sí mismos. Pueden oír el llamamiento de Cristo, pero sus oídos están demasiado embotados para discernir su significado. Sus ojos están demasiado ciegos para ver lo bueno que está en reserva para ellos. Están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, aun estos no están excluidos del banquete del Evangelio. Han de recibir la invitación. Venid, aunque se sientan indignos, el Señor dice, fuérzalos a entrar, no escuchéis excusa alguna. Con amor y bondad, asíos de ellos. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos, a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Haced sentir a las conciencias los terribles resultados de la transgresión de la ley de Dios. Demostrad que no es Dios quien causa el dolor y el sufrimiento, sino que el hombre, por su propia ignorancia y pecado, atrajo esta condición sobre sí mismo. Esta obra, debidamente realizada, salvará a muchos pobres pecadores que han sido descuidados por las iglesias. Muchos que no pertenecen a nuestra fe están anhelando la ayuda que los cristianos tienen el deber de darles. Si el pueblo de Dios quisiera manifestar verdadero interés en sus vecinos, muchos serían alcanzados por las verdades especiales para este tiempo. Nada puede dar tanto carácter a la obra como el ayudar a la gente donde está. Miles podrían estar regocijándose hoy en el mensaje si los que aseveran amar a Dios y guardar sus mandamientos hubiesen querido trabajar como Cristo trabajó. Cuando la obra misionera médica conduzca así a hombres y mujeres a un conocimiento salvador de Cristo y su verdad, se podrá invertir sin peligro dinero y fervientes labores en ella, porque será una obra perdurable. Dios hizo sacrificios asombrosos para los seres humanos. Dedicó gran energía a recobrar al hombre de la transgresión y el pecado y hacerlo volver a la lealtad y a la obediencia. Pero se me ha mostrado que no hace nada sin la cooperación de los agentes humanos. Nos ha provisto generosamente con su gracia, poder y eficiencia. Ha presentado los motivos más poderosos para despertar y mantener vivo el espíritu misionero en el corazón humano para que puedan combinarse los esfuerzos de los agentes divinos con los humanos. Dios te bendiga grandemente, gracias por haberte quedado hasta el final. Y gracias por apoyar nuestro ministerio de Más Cerca de Cristo.